Primera de Corintios, capítulo 14, del 1 al 6. Dice la palabra, cuando decimos la palabra, nos referimos a la Biblia. Cuando nos referimos a la Biblia, es Dios hablando. Escucha la voz de Dios. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque al que habla en lenguas, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Quiere decir que el Espíritu Santo es muy claro hablándonos a través del apóstol Pablo. Dios quiere que nosotros tengamos y busquemos los dones espirituales. Pero más que los otros dones que ya conocemos, después vamos a estar aprendiendo más sobre ellos, porque ese es el camino que el Espíritu Santo está llevándonos a la iglesia. Ahorita estamos estudiando uno de los dones, que es el don de profecía, que llega a ser un ministerio y que llega a ser el protón, el inicio, aquella semilla sembrada de aquel hombre que va a ser un profeta o una mujer de Dios en la oficina, en el llamado profético como un ministerio, a nivel iglesia, a nivel ciudad, o a nivel nación, o a nivel internacional. No sabemos lo que Dios tiene con muchos de ustedes. Lo que sí sabemos es que Dios está enseñándonos acerca de eso. Pero hay una de las cosas importantes que debemos de aprender. Nuestro hermano, el profeta Cliff Bell, es un hermano que estuvo con nosotros hará aproximadamente un mes y medio, dándonos precisamente un curso intensivo de profecía. Y él nos habló acerca de lo que era la profecía. Y muchos de ustedes aprendieron que un profeta es un vocero de Dios. Un profeta es aquel que habla en el nombre de Dios. Un profeta es aquel que anuncia la palabra de Dios. Podemos decir que yo estoy ahorita hablando proféticamente. Puedo no ser un profeta. Puedo ser un profeta en protón, en potencia. No lo sabemos. Pero una cosa sí sé, que estoy hablando proféticamente. ¿Por qué? Porque hemos escuchado la voz de Dios y la estamos mencionando, hablando, en razón de que somos voceros de Dios. Dios decidió que no fueran los ángeles los que hablaran el evangelio, la buena noticia, la palabra escrita para bendecir a las naciones. Dios decidió que fueras tú, que fuera yo,
los que somos sus hijos, los que ya hemos conocido y tenido la experiencia de salvación, a los cuales Él llamó y designó para que en su nombre predicásemos el evangelio a toda criatura. Pues bien, entonces el profeta es aquel que anuncia la palabra de Dios. Y a veces lo anunciamos en cosas que van a suceder pronto, o cosas que están sucediendo o que van a venir. Por ejemplo, cuando alguien dice, Cristo viene pronto, decimos amén. ¿Qué estás haciendo? Haciendo eco de una palabra profética, afirmándola, declarándola. Cuando tú dices amén, dices sí, así es. Cristo viene por segunda vez. Ya no va a venir a nacer en Belén, ya no va a venir como un bebito, ya no va a venir a crecer, va a venir a tomar lugar, el lugar que le corresponde. Y va a venir por su pueblo y luego va a venir a gobernar y a sentarse allí en Jerusalén. Por eso Jerusalén es el asunto mundial del reloj de Dios para este mundo. Pero bueno, vamos adelante y dice la palabra que el que profetiza habla a los hombres para edificar, para exhortar, para consolar. Pero también debemos de hablar con palabra de revelación, con ciencia, con palabra profética o doctrina debemos de enseñar. Y hoy Dios nos sabe hablar precisamente acerca de lo que Dios nos enseñó y nos enseña a través de nuestro mentor, el hermano Cliff Bell. Y el hermano Cliff Bell mandó unos estudios y leí uno de esos estudios y se titula ¿Cómo hay algunas cosas que producen sordera espiritual? Sordera espiritual. Y si Dios nos está diciendo que debemos de buscar profetizar por demás de los demás dones, y el profeta es el que es vocero de Dios, quiere decir que aquel que escucha lo que Dios le dice y lo debe de decir, ¿qué va a hacer el diablo? Tratar de bloquear tu oído. Va a tratar de bloquear o te va a tratar de dejarte sordo a la voz de Dios. Y una de las cosas que este hermano nos enseña es precisamente que la rebelión, la rebeldía en los creyentes produce sordera espiritual. Y lo dice la Sagrada Escritura en Ezequiel capítulo 12 versículos 1 y 2. Ahora vamos a leer, a oír la voz de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Vamos a quedarnos ahí tantito ahorita. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Ezequiel es uno de los libros del Antiguo Testamento. Pero si él está diciéndote que vino palabra de Dios a él, ¿qué es o qué era entonces Ezequiel? Un profeta de Dios. Entonces decláralo. Di, Ezequiel era un profeta de Dios porque declaraba lo que Dios le decía. Siempre acuérdate, cuando tú estés declarando lo que Dios dice, estás hablando proféticamente. Y Dios quiere que no te vuelvas sordo a su voz. Y dice ahora sí el versículo 2. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, y tienen oídos para oír y no oyen, porque son, o sea que la rebeldía produce ceguera
y sordera espiritual. Mi hermano, si en esta noche tú eres consciente de que Dios nos está exhortando, el Espíritu Santo, a que busquemos los dones, el don de sanidad, el don de lenguas, dones vocales, el don profético, por excelencia. Pero si estás sordo, ¿cómo vas a poder profetizar? Si estás ciego, ¿cómo vas a poder ver las obras que Dios está haciendo? Entonces, debemos de parar las antenas y decir, entonces, la rebelión, la desobediencia trae ceguera y sordera espiritual. Debo de cuidarme acerca de este pecado. Vemos entonces, dice el primer libro de Samuel, 15:23. Primer libro de Samuel, 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas más rey. Le costó a Saúl el reinado. Le costó a Saúl la desobediencia, el haber perdido la posición tan excelsa que Dios había designado para él, que él fuera rey sobre Israel y su descendencia fuera a reinar en Israel. De tal manera que esto frustró y cambió todo el propósito que Dios tenía para la casa de Saúl. Perdió el reinado porque, como dice ahí, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces, vemos que una de las personas más rebeldes que había en la historia de Israel y que usurpaba la autoridad del rey Acab era la reina Jezabel. Vamos a ver en Segundo de Reyes 9:22. Y mientras les voy hablando acerca de esta mujer. Y dice, cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo Jehú a Joram. Joram realmente era el yerno de Jezabel, no era su hijo, pero como era su mamá política, le estaba diciendo tu madre. Dice, y tu madre y sus muchas hechicerías, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Y qué había hecho esta mujer? Se había rebelado contra la autoridad de Dios, tratando de usurpar la autoridad que Dios le había dado al varón, y en este caso al rey. Y ella estaba gobernando, manipulándolo, haciéndolo un muñeco, de tal manera que ella estaba haciendo su voluntad en la nación de Israel y estaba llevando a Israel a una idolatría, a una rebelión contra Dios. Por eso es que todo pecado de rebelión, escúchenlo, toda rebeldía es cuando tú estás en contra de la autoridad establecida por Dios. Eso es rebelión. Cada desobediencia estás desobedeciendo a una autoridad. Cuando los hijos desobedecen a su mamá, están desobedeciendo a su autoridad, están en pecado de rebelión. Cuando los hijos desobedecen a su padre, también. Cuando las personas obedecemos, aunque ya muchas veces nosotros ya somos adultos
o jóvenes grandes, pero todavía están en casa de sus padres, tienen la responsabilidad de obedecer a sus padres. ¿Hay autoridad en la casa? ¿Hay autoridad en la calle? Hay policías, hay orden. Hay autoridad en tu trabajo. Si trabajas en una fábrica, tienes diferentes niveles de autoridad. Hasta que llegues al gerente general, a quien te han establecido como tu autoridad o tu patrón. Si vas a la escuela, tienes una autoridad en tu salón de clase. Y si sales a los corredores, debe de haber una autoridad que le llaman los prefectos o prefectura. Y además hay un director. Además, en cada clase tienes un maestro. A donde quiera que vayas, vas a ver que hay una persona que está ejerciendo autoridad. Quiere decir que en la casa, en el trabajo, en la escuela, en el hogar y aún en la iglesia, también Dios ha establecido autoridad. De tal manera que un espíritu de rebelión es un espíritu que rechaza la autoridad. Entonces un espíritu de rebelión es un espíritu que rechaza la autoridad, y la autoridad emana y viene de aquel que la designó. ¿Quién designó la autoridad en la familia? Dios. Dios dijo que el que gobierna es el padre, y allí están sujetos los hijos, y que la esposa está sujeta al padre de familia. Dios estableció una autoridad en la iglesia y dijo: obedeced a vuestros pastores. Así, tan claro. Obedecer a vuestros pastores. Cuando habla de las calles y del gobierno civil, dice: sujetaos a las autoridades, porque ellas son puestas por Dios. Llámese rey, llámese gobernador, llámese como se llame, Dios ha puesto la autoridad. Entonces, cuando uno se revela a la autoridad, se está uno rebelando contra Dios. Y eso no es más que hechicería pura. Cuando tú estás recurriendo a un poder que no es el de Dios, o estás ejerciendo una autoridad que no es la de Dios, entonces estás recurriendo a una autoridad, a un poder demoníaco. Y eso es hechicería. Porque lo que pretende la hechicería es hacer lo que Dios hace como si fuera Dios. Por eso es que es tan importante cuando Jehú le dice a Joram, le dice: ¿cómo vamos a estar contentos y felices si tu mamá, tu madre, tu política está haciendo fornicaciones y hechicerías y adivinación en la nación de Israel? Está adulterando, quitando el poder y ejerciendo un poder demoníaco que no es el de Dios que él estableció. Por eso era tan importante lo que estaba sucediendo. Ya después pueden leer en Segundo de Reyes lo que pasó con esta mujer. Terminó su cuerpo estrellado en el pavimento, y los perros tuvieron que comerse sus restos y lamieron su sangre, porque así fue profetizado cuando esta mujer comenzó a tomar el lugar que no le correspondía. Así es que vemos que con certeza la mayoría de los cristianos pudiéramos decir: ¡ah, qué pecado tan terrible! Nosotros, qué bueno que no estamos en esa rebeldía. Tal vez no estemos en una rebeldía tan cierta, tan recta, pero Dios nos está hablando hoy. ¿Por qué? Porque hay una rebeldía sutil. Una rebeldía que se infiltra siempre, y no es novedad ahora, por la cual debemos de cuidarnos. Se infiltra en nuestros hogares, se infiltra en la iglesia, se infiltra en nosotros con respecto a las autoridades.
De tal manera que nosotros tenemos que reflexionar y evitar que este pecado llegue a nuestras vidas, porque va a producirnos sordera espiritual. Muchos han permitido una semilla de rebelión en su corazón, una semilla de rebelión en su corazón, la cual el diablo aprovecha para impedirte oír la voz de Dios. Recuerda una cosa: el diablo es un legalista. El diablo es el primer legalista, o sea, como si fuera un religioso. Y sabe que a Dios le importa no solo lo que hacemos, sino también lo que está en nuestros corazones. Por eso es que el diablo desea sembrar una semilla de rebelión en tu corazón. Porque él sabe que tarde o temprano una semilla sembrada va a dar fruto. Lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es no darle lugar a esa semilla en nuestro corazón. Porque cuando venga y tú tengas una actitud de rebelión abierta, no nada más estás contra tu líder de célula, no nada más estás contra el pastor o contra el jefe de tu ministerio o de tu red donde te desarrollas, sino que estás atentando contra la autoridad misma de Dios. Y ahí es donde el peligro ya no es peligro, ya es un daño que te hizo en tu vida y vas a lamentarlo. ¿Por qué? Porque Dios tiene que poner disciplina y corrección en tu vida para que dejes esa actitud de rebelión y de rebeldía, porque tú has tomado la autoridad, has decidido lo que tú vas a hacer en lugar de lo que Dios ha dicho hacer. Has tomado la autoridad para ti mismo. Tenemos entonces que examinar nuestros corazones, porque Jeremías 17, 9 y 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Yo, Jehová, que escudriño la ¿qué? La mente, y que pruebo el corazón. ¿Qué se genera en la mente? Los pensamientos. Y en el corazón, los anhelos y los deseos. Dios prueba tus pensamientos. Prueba la mente. Escudriña la mente. Y prueba tus anhelos y tus deseos. ¿Qué es lo que los está motivando? ¿Qué está generando esa actitud tuya? ¿Cuál es tu deseo realmente? Y Dios no quiere que nada estorbe tu comunión con Él, tu relación con Él, y que escuche su voz. Por eso es tan importante los testimonios, 2 testimonios que nos da el hermano Cliff. Uno de él personal y otro de su esposa, que voy a mencionar en esta noche, que son tan importantes porque nos van a hacer ver y entender que a veces aún nosotros como cristianos creemos que porque somos hijos de Dios, que porque somos siervos de Dios, un pecado de rebelión y rebeldía, eso era antes. Sí, antes era una rebelión grosera, una rebelión manifestada, una rebelión descarada, ofensiva. Como les dije al principio, una rebelión grosera que es dañina. Los padres realmente ofendiendo a sus esposas, las esposas ofendiendo a los esposos, diciéndoles groserías, algunos hasta golpeando a sus esposas y las esposas golpeando a los maridos. Hijos diciéndoles malas palabras a sus padres, gritándoles y deseándoles la muerte.
¿Cuántas cosas de esas encontramos que encontrábamos antes? Ahora ya no suceden entre los cristianos así, pero hay otro nivel de rebeldía que se está gestando y que se está presentando, y vemos que dice, por ejemplo, el hermano que hace muchos años, cuando él era empleado del ministerio del doctor Bill Hamon en Christian International, él trabajaba allá en Santa Rosa, en la Florida. Él trabajaba en el ministerio allá en los terrenos del campus. Y dice que trabajando allá, un día alguien se le acercó y le dijo que cuánto apreciaba su fiel trabajo en el ministerio. Y dice el hermano que esta persona le comentó y le dijo que había sido bendecida grandemente por una profecía que el hermano Cliff le había dado. Y dice que hasta ese punto todo le pareció hermoso al hermano Cliff. Dijo, qué buenas palabras que me está diciendo esta persona. Pero dice que de repente le empezó a decir otras cosas que al hermano le llamó mucho la atención. Y le dijo, una cosa, hermano Cliff, yo no creo que te están pagando lo suficiente en este lugar. Creo que te están utilizando más de lo que te pagan. Yo creo que no aprecian la unción que Dios ha puesto sobre tu vida. Quiero que pongan atención. Estas últimas palabras ya habían cruzado una línea. Habían cruzado una línea muy importante. Porque se fueron hacia la mente, hacia el corazón, y llevaban veneno puro. Era un espíritu demoníaco. No tratando de querer ser simpática, agradable. Era una siembra de una duda, siembra de una verdad con otras mentiras. Porque el hermano declara y dice, sí es cierto, una verdad era que me pagaban muy poco, pero todos los que estábamos ahí sabíamos que era poca la paga, pero estábamos sirviendo y ministrando voluntariamente ahí. Nadie nos llevó a fuerzas. Estábamos nosotros sirviendo sabiendo eso. Lo que no era cierto era lo que esa persona me dijo, que no me apreciaban y que no valoraban lo que yo era y la unción que estaba en mí. El hermano cuenta en su testimonio que al contrario, allí con el doctor Bill Hamon le habían revelado, le habían ayudado a encontrar a él el don de profecía que Dios le había dado y cómo se había manifestado y cómo él estando profetizando. ¿Por qué? Porque ahí había recibido la bendición de haber sido quien él era ahora. Dice que él se alcanzó a dar cuenta de lo terrible que era esta afirmación. No te pagan lo justo, no te pagan lo suficiente. Como quien dice, diciéndole, te están explotando, se están aprovechando de ti. Les pregunto, ¿han escuchado eso alguna vez? ¿O has sido tú un instrumento del diablo para decirle a alguien, aquí no te valoran, tú tienes muchísimo valor? Entonces tenemos que darnos cuenta de que estas cosas cierran, porque entonces empezamos a dejar que nosotros aquella semilla de resentimiento, de amargura,
crezca en nuestros corazones y entonces empecemos a pensar mal de nuestra autoridad. Empecemos a juzgar mal a la gente que está dándonos el trabajo. Yo siempre he dicho, bueno, en mi oficina, en mi consultorio o en mi casa, les digo a los que trabajan conmigo, la puerta tiene el picaporte por dentro. Si ustedes están aquí adentro, pueden abrir la puerta e irse cuando quieran. No puede entrar el que quiera, porque el picaporte no está por fuera, tiene llave. Pero para los que están adentro, se pueden ir cuando quieran. Nadie está a fuerzas trabajando conmigo. Quiere decir que cuando tú estás escuchando estas voces, tú tienes que saber qué es lo que está buscando el diablo. Hacerte que te rebeles con tu autoridad, hacerte que tengas malos pensamientos, que tengas odios y resentimientos y después tú quieras ser un vocero de Dios cuando vives en amargura, cuando vives en enojo, cuando vives en crítica, en murmuración. No vas a poder ser un profeta de Dios, ni Dios te va a usar si vives con esas circunstancias de crítica y murmuración. Por eso el diablo quiso hallar una área en la cual el hermano no estaba satisfecho, una falta de contentamiento que podía alimentar y sembrar una semilla de rebelión. ¿Cuántas veces nosotros hemos oído? No es justo lo que te dan, no te aprecian, no valoran tu esfuerzo, no valoran tu trabajo. Y eso lo has escuchado en tu trabajo, en tu casa. A veces les dicen, eres tú tan buen hijo, eres tú tan buena esposa, que tu marido no te valora. Y ahí está sembrada esa idea. Puede ser cierto que no te valora lo suficiente, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Hacer lo mejor que podamos hacer donde estemos, como alumnos, como esposos, como esposas, como hijos. Porque a los hombres nos dicen lo mismo. Tu esposa no te valora. No sabe el hombre que tienes. No te atiende. No te prepara los huevos toda la mañana. No te prepara tu cena. No está ahí lista para darte tu comida. Tú eres el que te esfuerzas, trabajas y traes el dinero. Y a veces no nos damos cuenta de lo que están ellas haciendo. Que si trabajando, que si trapeando, que si limpiando, que si colgando la ropa, que si yendo por los niños, que si atendiéndolos. Y a veces no tienen tiempo de atendernos a nosotros. Lo que quiero decirles es que esto es tan real, que cuando ese pecado de amargura y de rebelión contra tu autoridad, estás bloqueada y estamos bloqueados como varones para escuchar la voz de Dios, para poder animar, consolar o exhortar a otra persona. Entonces tenemos que darnos cuenta de que esto es tan importante, porque el diablo es tan sutil y hace que esto suceda en la familia, en la iglesia. Tú eres un gran líder, tú eres un gran hombre de Dios, tú eres un siervo que no te valoran, no te están dando lo suficiente, te están explotando en la iglesia. Gracias a Dios no tenemos empleados.
Si alguien sirve, está sirviendo. Si alguien está ministrando, lo hace sin paga. Pero cuando menos te debieran de decir qué bien lo hiciste. Cuando menos el pastor debiera imprimir unos diplomas y darte cada año ministerio infantil. Aquí la hermana Celina Duarte Peniche, la mejor directora infantil, ¿verdad, hermana? ¿No te ha dicho el diablo eso? No te lo ha dicho, qué bueno. Por si te lo dice, yo la agarré de ejemplo. ¿Cuántos ministerios hay? ¿El de célula, eres líder de célula? ¿Eres el de los que cantan? ¿Eres de los que tocan? ¿El pastor nunca los felicita? Debiéramos. Sí, el diablo tiene razón. Debiera de. Pero está aprovechando esa falla mía. Que no les doy diploma o que no les felicito, que no los paso al frente para aplaudirles. Es bueno. La Biblia dice, honra a los que merecen honra. Y todos ustedes merecen honra. Pero estamos oyendo la voz del diablo, que él quiere atacarnos, dañarnos, lastimarnos. Y es tan sutil que a veces nosotros pensamos que como estamos haciendo todas las cosas, yo no estoy en rebelión. Pero la rebelión es a veces obedecer de mala gana. Estar haciendo las cosas a fuerzas. Ahora que estuvimos el fin de semana con el Ministerio Internacional del CIEM, con los hermanos marroquín, ellos decían una cosa muy importante, que la obra del Señor tiene que hacerse con gozo, con alegría. Cuando tú ya sientes que tengo que ir a la iglesia, ya estás muy mal espiritualmente. Tengo que ministrar a mi célula. Tengo que preparar el estudio. Tengo que ir y es una carga para ti. Ya estamos con muy mala comunión con Dios. Porque ¿a quién servimos? Aquel que entregó a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Tal vez algunos estamos aquí esta noche y no nos damos cuenta de que Jesucristo entregó su vida para que tú no fueras al infierno. Y que ninguna persona va a ir al cielo si Jesucristo no hubiese muerto por nosotros. Él entregó, Dios Padre entregó a su Hijo para salvarnos. Dios Padre entregó a su Hijo para que tuvieras el perdón de tus pecados y tuvieras sanidad en tu cuerpo. Quiere decir que la salvación viene a nuestras vidas por esa gracia en Cristo Jesús. Es muy sutil cuando el diablo trabaja de esta manera. Cuando resistimos a nuestros líderes y no los obedecemos con una actitud correcta, ya se ha sembrado la actitud de rebeldía. Recuerda que el diablo rara vez viene con una mentira completa. Viene siempre con mentiras a medias. Como cuando lo hizo con el hermano Cliff. Te pagan poco. Esa era una media verdad. Esa era una verdad. Pero no te valoran ni valoran la unción que tú tienes. Esa era una mentira. Entonces agarra cosas de tal manera, si no somos sabios y inteligentes para valorar esas cosas, el diablo nos va a hacer que nosotros nos rebelemos con nuestra autoridad. Ahora tú piensas que vas a oír la voz: revélate, yo soy el diablo, mira, no te están valorando. Y se oye así la voz de ultratumba.
Tú piensas que solamente así vas a escuchar la voz del diablo. No. La voz del diablo es tan sutil que utiliza tu propia carne y te lo pone como un deseo personal tuyo, como un pensamiento tuyo. De tal manera que dices, es cierto, no me valoran. Es que de veras, ve cómo no, cómo a fulana sí la valoran y a fulano sí lo valoran y a él sí le dieron esto y a ti no te dieron, no te valoraron y no te esto y no te el otro. Sí, ¿lo viste? Sí, lo acabo de ver. ¿Saben qué? A muchos jóvenes el diablo les habló así esta semana. ¿Por qué nada más estos 17 jóvenes se fueron a Tehuacán y los demás no? ¿Vamos a juzgar? ¿Como padres? ¿O como miembros del staff? ¿Qué es? Que nosotros nos cuidemos y nosotros aprendamos a servir por lo que Él ha hecho por nosotros. No por el premio, no por la recompensa que vamos a recibir aquí de la gente, sino la que Dios tiene reservada para cada uno de nosotros. Quiero decirles que el hermano nos cuenta 2 anécdotas más y que las voy a contar. Tenemos todavía un poquito más de tiempo. Una, de cómo una iglesia, fíjense, toda una iglesia fue lastimada por un pastor que obró mal, lastimó a algunos de la congregación, no fue sabio, no fue prudente. Y entonces en esa iglesia, debido a la lastimadura, las heridas que le habían hecho, esta iglesia mandó pedir en una iglesia de una de esas denominaciones grandes donde quitan y ponen a los pastores. Entonces mandaron pedir que quitaran al pastor por las cosas que había hecho. Y dice que la denominación mandó, quitaron al pastor. Y llegó otro pastor. Y dice que ese pastor era un buen pastor. Pero la iglesia estaba tan lastimada, tan dañada, que ya no querían hacer lo que el pastor decía. Entonces todo lo que el pastor proponía se lo cuestionaban. Todo lo que el pastor decía no lo dejaban hacer. Y empezaron oposición y oposición hasta que el pastor decidió irse. Y mandaron otro pastor. Y la iglesia seguía tan lastimada y dañada que seguían tomando una actitud de rebeldía contra el pastor, la autoridad pastoral. Y dice que así pasaron 10 años con varios pastores que fueron a esa congregación. Y antes había sido una iglesia con mucho poder profético y había manifestación profética, y ahora cero profecía había, y cuando había profecía era una profecía mentirosa, una profecía que estaba amparada por ese espíritu de rebeldía, donde les decían que ellos estaban bien y que estaban defendiendo la integridad del cuerpo de Cristo. Ellos estaban protegiéndose debido a aquel daño que sufrieron.
No supieron perdonar y no supieron apartarse de aquel consejo demoníaco y se mantuvieron en rebeldía con todo lo que representara pastor. Eso pasa en muchas familias el día de hoy. Cuando en alguna iglesia han sufrido daño de sus pastores, van a otra iglesia y piensan que todos los pastores somos iguales. Y no es así. A veces el daño no está en el pastor, está en nosotros, que no hemos sabido perdonar, que no hemos sabido liberarnos y que no hemos aprendido a someternos a la autoridad que Dios ha establecido. 10 años. Y dice el hermano que los fue a visitar y todavía siguen recibiendo una profecía demoníaca, engañosa, falsa. No crecen, no se multiplican. Y ahí están sufriendo. ¿Por qué? Porque le dieron lugar a un espíritu de rebelión. Y esto, fíjense, afecta a una persona, afecta a familias y afecta a iglesias completas. Y va el último testimonio, que es muy interesante. Dice ahí, quiero darles este testimonio que mi esposa me dio permiso para contarles. Y lo escribe así con letras grandotas. Mi esposa me dio permiso para contarles. Y ahí les va el testimonio de su esposa. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que la rebeldía está sembrada en el corazón como una semilla y se obedece a fuerzas porque sabemos que tenemos que obedecer. Pero ahí está la semilla sembrada. Obedecemos porque tenemos que obedecer. Pero cuando tú obedeces porque tienes que obedecer, no estás obedeciendo con el corazón. Y acabamos de leer que Dios nos dice que nuestro corazón es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Si ni tú mismo lo puedes conocer. ¿Quién lo conoce entonces? Dios. Dios es el único que realmente sabe lo que hay en nuestro corazón. Por eso debemos de pedirle a Dios: Señor, revélame las intenciones de mi corazón. Si hay algo en mi corazón que no te agrada, algo que está oculto, algo que yo estoy agarrando tal vez como algo muy justo, muy noble, muy bueno, pero está aquí y no te agrada a ti, revélamelo para arrancarlo, sacarlo de mi vida. Y eso se los digo, dénselo fuerte. Dice mi hermano Cliff, en el año 2001, Dios me mandó a mí y a mi familia a mudarnos en el Valle de Texas. ¿Cuántos se acuerdan de este testimonio? ¿Ah? Bajen su mano, hay que vean que ahí está. Dice, él estaba en Christian International con el hermano Bill Hammond allá en Florida. Allá vivía la familia de su esposa. Allá vivía parte de la familia de él. Y tenían gentes conocidos y todos habían vivido en la Florida y les encantaba la Florida. Pero él sintió que Dios le estaba diciendo que se mudara al Valle de Texas. ¿Se acuerda aquel testimonio que le dio el nombre de la calle, le dio el nombre de la casa, la figura y cómo estaba la casa y toda la cosa? Y él como que medio creyendo, ¿no? Pero fue ya cuando vio que existía la calle, que existía la casa, que existía el pueblo y hasta que qué color era la entrada, dijo pues vámonos. Y se pasaron a la Florida. Y les voy a ir mencionando. Dice, dejamos Christian International rodeados de cristianos, teníamos un buen sistema de apoyo, teníamos muchos amigos, miembros de la familia, estábamos cómodos allá. Cuando Dios nos mudó al Valle de Texas, era un cambio muy brusco,
porque no conocíamos a nadie. Así que nos sentimos bastante aislados. Mi familia no hablaba español, que era lo que se hablaba ahí en la frontera de Texas. Tuvimos que lidiar con el racismo. ¿Por qué? Porque ellos eran americanos y en esas colonias de muchos mexicanos y de muchos sudamericanos pues desprecian un poco. Hay racismo por parte de unos y de otros. Además, un calor extremo, varias cosas que no eran agradables. En fin, no era un cambio placentero para mí y mi familia. Después de un año de estar allí en el Valle de Texas, empezamos a experimentar un ataque espiritual que afectó nuestras finanzas. Entramos en una depresión económica y afectó también nuestra salud y varias otras áreas de nuestra familia. Dinero, salud, relaciones. Y dice que cada vez oraban y oraban y Dios les reveló que había un ataque demoníaco por una puerta abierta, un ataque de hechicería. Así que orábamos en contra de ese espíritu de hechicería, ese espíritu maligno, atándolo en el nombre de Jesucristo. Pero no cesaban los problemas, o sea, los ataques no cesaban. No había poder y no entendíamos por qué. Por fin, un día, Dayan, su esposa, estaba orando acerca de la situación y le preguntó a Dios y le dijo: Dios, ¿por qué es el origen de este ataque? Y en ese momento, dice que Dayan es una profeta también fuerte. Y dice que Dios le dijo a Dayan: el problema eres tú misma. Ella se quedó, dice, completamente sorprendida. ¿Cómo que yo? ¿Cómo es posible? Ella sabía que Dios le estaba diciendo que la hechicería había salido de ella. Porque la hechicería es tratar de mostrarse diferente a Dios, en rebelión a Dios. Cuando hay una rebelión, estás diciéndole: estás mal, Dios, yo soy la que estoy bien, o quiero hacer las cosas a mi manera, o yo quiero hacer lo que yo quiero en mi tiempo, en el lugar que yo quiero. Eso es sustituir a Dios. Entonces, cuando ella entendió eso, dice que le cuestionaba y le decía: ¿por qué, Señor? ¿Cómo es posible que yo tenga rebeldía? Y Dios le dijo: porque tú obedeciste viniéndote de la Florida, pero obedeciste a fuerzas. Entonces esa semilla de rechazo, de rebelión a estar aquí, es lo que está causando esto. Y ella le dijo: pero si yo no tenía rebeldía, yo vine. ¿No te has dado cuenta que estoy aquí?, le dijo. ¿Cómo puedo tener rebeldía si te obedecí, Señor? Dios le replicó y le dijo: externamente obedeciste, pero en tu interior te resististe acerca de lo que yo quería hacer. Por eso les decía hace rato que obedecer de mala gana es una actitud de rebelión. Tú puedes estar obedeciendo en tu casa, en tu empresa, en tu iglesia, pero si no lo estás haciendo de corazón,
si no lo estás haciendo con amor, si no lo estás haciendo realmente diciendo, Señor, yo quiero agradarte en todas las cosas, tú estás en un estado de rebeldía donde estás abriéndole la puerta. No estás abriendo, ya se la abriste a un espíritu de rebelión, porque eso está en tu mente y está en tu corazón. Aunque obedeces y obedeces a fuerzas y ándale pues, aquí estoy, no lo estás haciendo de corazón. Por eso no vienen bendiciones a tu vida. Por eso no había la bendición económica. Por eso no había la bendición de salud. Por eso no había respuestas a sus oraciones. Porque había un espíritu demoníaco bloqueando aquello. Y dice que había, porque Dios le dijo, hay un deseo oculto en tu corazón de que el ministerio fracase para que puedan volver a la Florida. O sea, ella, esposa del hermano, en su interior tenía un deseo de que las cosas no funcionaran, para que dijeran, bueno, vámonos de regreso. Y Dios se lo revela. Y dice que entonces fue Dayan con el hermano Cliff y le dijo llorando, perdóname, porque Dios ya me reveló lo que era el problema y he sido yo. Por esto. Lloraron, le pidieron perdón a Dios y él también había sido, yo imagino, más fuerte porque ella no reaccionaba igual, no colaboraba y había pues en todas las áreas. Cuando dice en todas las áreas, quiere decir que el diablo estaba tomando control por ese pecado de rebeldía que aparentemente no había sucedido, pero que ahí estaba. Le pidieron perdón a Dios, dice que inmediatamente empezaron a sanar físicamente. Las finanzas se recuperaron y ahora ya están contentos, felices, sirviendo a Dios allá desde hace 13 años. Eso pasó al año de haber llegado. Ya tienen 13 años en el sur de Texas. Y él sigue ministrando a todo México, parte de Centroamérica y Sudamérica. Lo más importante es en esta noche, creo que Dios ha sido claro, cómo el pecado de rebelión o una semilla de una desobediencia a medias es una semilla de rebeldía sembrada que sí está dando fruto, cuando menos está estorbando tu oración y tu escuchar la voz de Dios. Que en esta noche, esta iglesia que Dios quiere levantar en lo apostólico y en lo profético, nos cuidemos de ese espíritu de rebeldía. Y si hay en tu casa, y si hay en ti, y si hay en tu trabajo, y si en tu escuela o en esta iglesia tú has sentido que con tus líderes en la célula, con tus ministerios, en el que estés, sabes que has sentido ese espíritu de crítica, de murmuración o de queja, apártate y échalo fuera para que Dios te pueda usar y nos pueda bendecir. Por eso Dios está moviéndose y este es un proceso que se llama santificación. Aparta el pecado de ti, vive en santidad, no murmures y no critiques, sino dale a Cristo toda la autoridad en tu vida y vas a ser bendecido. Ahora hay una cosa importante: sin Cristo no hay salvación, no hay perdón de pecados. Si tú viniste en esta noche buscando a este Dios que nos cuida del pecado de rebelión, ¿sabes cuál ha sido el más grande pecado? Rechazar a Jesús como nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. Pero hoy Dios quiere darte la oportunidad, si tú viniste esta noche buscando a Jesucristo, que viniera a tu corazón. Quieres que Dios te perdone tus pecados, te limpie tu vida de toda maldad, de toda murmuración, de toda envidia, de todo celo. Dios quiere entrar y limpiarte con su sangre preciosa. Dile a Jesús que quieres recibirlo en tu corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile a Jesús: Señor Jesús, yo sé que soy pecador,
que soy pecadora, pero esta noche he oído tu voz y te abro mi corazón y te entrego mi vida para que tú, Señor, me limpies con tu sangre. Te recibo como el Dios de mi vida, el Señor de mi vida y el Salvador de mi alma. Te pido que me limpies de toda maldad y que traigas paz a mi corazón. Renuncio a todo espíritu de rebeldía. Renuncio a toda semilla de rebeldía encubierta como una desobediencia. Por eso, como una obediencia, perdón. Y que en realidad es una desobediencia. Te pido que me perdones en el nombre de Jesús. Amén. Los que hicieron esta oración recibiendo a Jesucristo en su corazón, yo le voy a pedir que me levante su mano. Quiero darle gracias a Dios por usted o por ti. Si tú recibiste a Cristo esta noche, hiciste esta oración, levanta tu mano ahí en tu lugar. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendice. ¿Alguien más? Voy a pedirles que se pongan de pie, pasen al frente. Voy a orar por ustedes. No les dé pena. Denles un aplauso. Denles un aplauso. Si tú hiciste esta oración, no te quedes en tu lugar. Y cada día seré. Bendición, salvación, vida eterna. Dios te bendiga. ¿Alguien más hizo esta oración? Dios te bendiga. ¿Alguien más hizo esta oración? No te quedes en tu lugar. Pasa al frente y dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Jesucristo, porque Él murió. Él murió por nosotros para salvarnos. Él murió para rescatarnos del odio, del rencor. Él murió para darnos paz. Él murió para que vayamos al cielo y no al infierno. Porque no sabemos cuándo vamos a morir. Puede ser que mueras mañana, te vas a ir al infierno. Pero hoy, como has recibido a Jesucristo, vamos a ir al cielo. Pero eso es por fe. Eso es porque creemos lo que Él dice. Si tú crees y echas fuera ese espíritu de rebeldía, ese espíritu de soberbia, y te humillas delante de Dios, vas a recibir salvación y vida eterna. Porque hemos sido soberbios, hemos sido rebeldes, hemos ocupado el lugar de Dios. Le hemos dicho a Dios: yo soy el que manda en mi vida, yo soy el que... Ya deja de ser así, que lo único que te tiene agarrado es el diablo y te lleva a la muerte. Pero si hoy quieren la vida eterna y han recibido a Jesucristo, cierren sus ojos, inclinen su cabeza y repitan conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por haber entrado en mi corazón, por haberme salvado y por limpiarme de todos mis pecados. Te doy gracias porque ahora sé que tengo vida eterna y cuando yo muera voy a ir al cielo. Y también te doy gracias porque sé que estás tocando mi cuerpo que ha estado enfermo, pero ahora recibo la sanidad que tú compraste en la cruz por mí. Amén. Son sanos en el nombre de Jesús. Sanos. Un aplauso. Atrás de ustedes hay un hermano, un hijo de Dios, que ahora es su hermano, que en el nombre de Jesús les va a dar un abrazo. Ustedes se llaman.